Me llamo Elvira Montealegre. Tengo 70 años y he pasado casi toda mi vida armando ramos para los días más felices de los demás. Hoy, por fin se suponía que sería el mío. El amanecer se coló suave por la ventana de mi cocina en Guadalajara, derramando una luz pálida sobre la mesa, donde la noche anterior había dejado extendido mi vestido de lavanda. Elegí ese color porque era el favorito de Almudena cuando era chiquita, cuando creía que la lavanda era sinónimo de valentía. Una vez me dijo: «Mamá, ponte los colores de valiente». Lo recordé mientras alisaba la tela. El olor tenue a agua de rosas subía de los pliegues planchados. Mi casa olía a azucenas y jazmines fantasmas de un oficio de florista que nunca dejé del todo. Esa mañana había armado un ramito para la cómoda de Almudena, gardenias pálidas, atadas con listón marfil, y lo dejé junto a la puerta. Una ofrenda callada que quizá nunca notaría. El prendedor de perlas de mi difunto esposo descansaba al lado del vestido. Me lo regaló en nuestro 10º aniversario, diciendo que iba con mi calma. Me lo prendí justo sobre el corazón. El espejo atrapó mi reflejo, líneas suaves, cabello plateado, ojos que aún creían en remendar lo roto. Practiqué mi sonrisa hasta que pareció firme para las fotos. Durante años Almudena y yo hablamos menos de lo que debimos. Su vida se hizo grande, la mía chiquita. Pero esa mañana parecía una oportunidad para cerrar esa brecha callada. «Hoy es de ella», susurré al espejo. «Y yo lo haré suave». Afuera el aire traía esa humedad dulce de las mañanas tapatías. Cerré la puerta con llave y subí a Mitsuru modesto, el mismo que Almudena pedía prestado, cuando apenas aprendí así a manejar. Al encender el motor, un temblor de nervios me recorrió. Me dije que era pura alegría, aunque por debajo, algo más apretado, se movía un miedo sin nombre. El camino al rancho del mar me llevó entre jacarandas y rejas de herrería, las calles aún medio dormidas. Tarareé una vieja canción de cuna de cuando Almudena era pequeña, la del faro que nunca se apagaba. Mis manos encontraron ritmo en el volante, firmes y cuidadosas. Al llegar al puente, la hacienda se alzó del agua como un sueño, 3 terrazas blancas de vidrio y mármol, brillando bajo el sol de la mañana. Aún de lejos parecía un mundo demasiado pulido para el olor de flores de verdad. Coches de lujo bordeaban la entrada, negros y relucientes. Los ballet parking en uniformes impecables se movían como en un baile. Bajé la velocidad en la puerta, bajé la ventana y di mi nombre al guardia. Dudó, revisó su lista. Luego sonrió cortés y me dejó pasar. Me dije que no era nada, que estos eventos grandes tienen su orden. Aún así, mientras avanzaba por el camino largo, las palmas se me enfriaron contra el volante. Delante, el arco del rancho del mar brillaba bajo la luz, y me di cuenta de que apretaba el ramito más fuerte de lo debido. Aflojé los dedos. El listón dejó marquitas blancas en mi piel contra la lavanda, mientras la música del patio llegaba apenas llamándome hacia un día que, por lo menos ahora, aún olía a Pirpesesini y a promesa. Entre más me acercaba al edificio principal, más chiquito parecía Mitsuru, entre la fila de camionetas de lujo y sedanes negros relucientes. Los ballets se movían como sombras rápidas en chamarras iguales, guiando cada llegada con gestos precisos y ensayados. Al llegar al círculo de la entrada, uno abrió mi puerta amable pero apurado, como si yo fuera una tarea más en una lista de pendientes más importantes. «Buenos días», dije bajando con cuidado con el ramito aún en las piernas. El aire olía apenas a sal y perfume caro. Más allá de la entrada se extendía un patio enmarcado en vidrio y mármol, sus paredes brillando contra el lago. Un viento suave traía el sonido de cuerdas y las risas de los invitados que ya encajaban. El ballet dudó cuando le di la llave. Sus ojos recorrieron Mitsuru sencillo, luego mi vestido de lavanda. Sonrió automático, no grosero, solo sin saber dónde ponerme. «Que disfrute el evento, señora», dijo antes de desaparecer hacia el estacionamiento. Adentro el mundo se iluminó de forma antinatural, todo pulido, la luz rebotando en pisos de espejo. Al fondo del lobby, una joven con portapapeles
Dirigía el flujo de llegadas. Su diadema parpadeaba, sus tacones chasqueaban, y su tono era esa firmeza alegre que solo tienen las coordinadoras. Esperé hasta que volteó hacia mí. «Disculpe», dije suave. «Vengo por la boda Montealegre Valdés. ¿Me podría decir dónde está la sección de la familia?» Me miró rápido los ojos recorriéndome de las perlas a los zapatos. «Claro», dijo. «¿Usted viene con el catering?» Las palabras dolieron antes de que decidiera si debían. Sentí mi sonrisa temblar. No dije bajito. «Soy la mamá de la novia». Hubo una pausa, solo un par de respiraciones, pero suficiente para que las dos la sintiéramos. Su expresión se tensó. Luego se alisó en profesionalismo. «Ah, sí, claro. Mis disculpas, señora». Miró su lista Montealegre. «Déjeme checar». Su pluma recorrió filas de nombres que no podía ver. «Está en la sección B», dijo al fin señalando un pasillo lateral. «Es el área de familia extendida. Siga por el corredor después de las puertas del jardín». Asentí, aunque las palabras no tenían sentido. Familia extendida. Almudena no tenía hermanos, ni tíos, ni tías de mi lado. Por un segundo pensé en corregirla, pero ya había volteado a saludar a otro invitado. Su voz otra vez, rápida. Su portapapeles cerrándose con chasquido. Caminé despacio en la dirección que indicó. El pasillo se curvaba a lo largo de una pared de vidrio que daba al lago. Afuera lanchitas salpicaban el agua sus velas blancas inclinadas al viento. La escena era perfecta, demasiado perfecta, como si nada impredecible hubiera pasado ahí nunca. Mi reflejo me seguía en el vidrio, lavanda, cabello plateado, ramito apretado, demasiado. Al llegar a las puertas, 2 meseros pasaron con charolas de champán. Uno me sonrió, la sonrisa amable de quien entiende la invisibilidad. Me hice a un lado para dejarlos pasar. Luego vi el salón principal más allá, un despliegue de escalinatas de mármol y arreglos florales tan exagerados que parecían falsos. El olor a azucenas y rosas de jardín era pesado artificial, cubriendo algo más frío. Cerca de la entrada vi a la familia Valdés siendo guiada hacia las filas del frente. La mamá elegante y regia en un vestido zafiro reía con el oficiante como si fuera dueña del lugar. Su esposo saludaba de mano a invitados que no conocía. Mi pecho se apretó, no de envidia, sino de la comprensión repentina de que el orden de las cosas ya había sido reescrito. Ajusté la correa de mi bolso y traté de calmar el temblor en los dedos. Todavía era temprano. Había tiempo de encontrar mi asiento, de recomponerme antes de la ceremonia. Me dije que no me importaba la distancia. Me dije que solo era un error. Las puertas de cristal se abrieron delante inundando el pasillo de luz. Entré callada cuidando no rozar los arreglos blancos impecables que flanqueaban la entrada, cuidando no molestar nada que no pareciera quererme ahí. El pasillo después de las puertas del jardín se sentía más fresco, un frío que no tenía que ver con la temperatura. La música llegaba apenas desde el patio, cuerdas suaves, ensayando la melodía que pronto llevaría a mi hija al altar. Seguí los letreros que decían «ceremonia», cuidando no raspar el piso pulido. Justo antes de la entrada al salón principal me detuve a ajustar el prendedor de perlas en mi vestido. Mi reflejo brilló en el panel de espejo a mi lado, un destello de lavanda contra el mármol. Detrás de ese reflejo una figura se movió alta, decidida viniendo hacia mí. «¿Señora Montealegre?», dijo una voz de hombre. Me volteé reconociéndolo al instante. Gregorio Valdés, el novio de mi hija. Las fotos no le hacían justicia. Tenía el brillo ensayado de quien está acostumbrado a que lo noten. Su traje oscuro era perfecto, a la medida, los gemelos brillando como pequeñas advertencias. «Señor Valdés», dije sorprendida pero sonriendo. «Ya casi es la hora, ¿verdad?» «Todo se ve hermoso», asintió corto cortés pero distraído, como si equilibrara un horario en la cabeza. Luego me miró bien y algo en su expresión cambió, un leve malestar como quien ensaya cómo dar malas noticias. «Me alegra que haya llegado», empezó. «Nos preocupaba que tuviera problemas con las indicaciones. La hacienda es
Grande. Reí bajito sin saber si era broma. Guadalajara es mi casa, señor Valdés. He encontrado camino en cosas más grandes. Su sonrisa se mantuvo, aunque la calidez detrás no. Claro. Aún así, Almudena ha estado ansiosa toda la mañana. Quiere que todo salga perfecto. Usted entiende la presión que tiene. Sí, dije la voz firme. Siempre ha sido así. A los 7 años, reorganizaba sola las decoraciones de su cumpleaños. Quería que los listones quedaran alineados. Sí, respondió casi ausente. Suénale ella. Luego su mirada se movió un poco, evaluando mi vestido. Mis zapatos, el ramito, aún en mi mano. Señora Montealegre quería mencionar algo antes de que empiece la ceremonia. Se acercó bajando la voz hasta que tuvo el filo suave de algo ensayado. Por favor, trate de mantener las cosas discretas hoy. Almudena está preocupada por las impresiones. No quiere distracciones en las fotos o los discursos. Parpadeé sin entender. No pienso armar ningún escándalo, dije bajito. Asintió una vez, pero no se alejó. Bien. Ha trabajado duro para construir cierta imagen en nuestras familias. Los invitados, los inversionistas, todos aquí tienen expectativas. Hizo una pausa, luego agregó casi amable. Su presencia podría avergonzarnos si la gente malentiende. Por un momento el pasillo pareció inclinarse. Escuchaba la música tenue más allá del vidrio, pero ya no sonaba a música. Mi garganta se cerró alrededor de las palabras que quería decir. ¿Avergonzarlos? Miró hacia la puerta ya terminando la plática. No es personal, señora Montealegre. Solo es mejor mantener las cosas simples. Almudena lo apreciará. Y se fue caminando rápido por el pasillo hacia el cuarto de la novia, su voz resonando apenas mientras llamaba a la coordinadora. Me quedé ahí, las manos temblando tanto que los pétalos del ramito rozaron mi muñeca como pajaritos queriendo escapar. A mi alrededor los invitados se movían con propósito alegre, ninguno consciente de que una sola frase acababa de vaciar la mañana. Su presencia podría avergonzarnos. Las palabras se repetían en mi cabeza, cada vez más opacas y pesadas. Apreté la palma contra el prendedor de perlas hasta que el borde metálico dejó marca en la piel. Luego me recompuse, alcé la barbilla y seguí los letreros hacia la sección B, dentro del salón de la ceremonia. Filas de sillas blancas relucientes miraban un arco de orquídeas y cristal. Los asientos del frente ya estaban llenos, caras de la familia Valdés, todas pulidas y seguras de su lugar. Caminé callada por el pasillo lateral, pasando grupos de invitados que murmuraban hasta llegar a la última fila. Ahí, bajo un helecho colgante, encontré mi asiento. El cojín aún estaba frío. Puse el ramito en mis piernas y crucé las manos obligándolas a quedarse quietas. La música creció otra vez, cálida y brillante, llenando todo espacio, menos el donde yo estaba. La música empezó, y todos se pusieron de pie al mismo tiempo. Las sillas rasparon suave, un murmullo colectivo que llenó el aire de ceremonia. Desde donde yo estaba, última fila, esquina izquierda, apenas veía siluetas recortadas contra el chorro de luz del sol por la pared de vidrio alta. Sombreros, velos y la curva de un hombro bloqueaban casi todo. Me levanté con los demás apretando el ramito contra el pecho. Se me cortó el aliento cuando se abrieron las puertas al fondo del pasillo. Almudena apareció brillando bajo su velo. La luz se atrapó en su cabello, y por un instante vi a la niña que solía ser la que corría descalza por mi florería, preguntando si podía ayudar a cortar los tallos. Pero la visión se fue tan rápido como llegó. La Almudena que caminaba ahora se movía como entrenada para un escenario, practicada en gracia. Su vestido brillaba como escarcha, la cola larga barriendo detrás como si flotara sobre el mundo que antes conocía. Cada rastro de mi vida, mis colores, mi toque, había sido borrado con cuidado. Las flores del altar eran blancas, estériles, perfectas, sin olor. Ni un solo tallo de lavanda a la vista.
Intenté alzar el celular queriendo capturar aunque fuera un momento, pero el hombre de enfrente se movió sus hombros tapando el cuadro. Esperé a que se inclinara. No lo hizo. El sombrero de una mujer se abrió más. El pasillo desapareció por completo. Bajé el brazo. La voz del oficiante llegaba apenas por el salón, pulida y segura. Palabras de promesa de unión de familia. Atrapé solo pedazos, honor, proteger, eterno. Las palabras pasaban como la marea tocando a todos menos a mí. Cuando empezaron los votos me esforcé por oír la voz de mi hija. Era más ligera de lo que recordaba, formal como dicha, para el beneficio de otro. Cada sílaba caía perfecta, ensayada para el ritmo de la ceremonia. Vi cómo Gregorio le sonreía confiado, posesivo, su mano sobre la de ella como reclamando algo raro. Mi garganta se apretó. Quería creer que la amaba. Quería creer que este día era de alegría, no de imagen. Parpadeé fuerte queriendo aclarar el borrón en mis ojos. El velo ondeó cuando Almudena giró un poco la cabeza. Imaginé que volteaba tal vez buscándome, pero no. Miró derecho hacia el flash de la cámara esperando capturar el ángulo perfecto. El oficiante pidió los anillos. Se oyó risa murmurada cuando el padrino tropezó con la cajita. El momento se rompió como sol, sobre agua ligero, fácil, seguro. Nadie notó a la mujer de atrás que no rió. Cuando dijeron su promesa final me encontré moviendo los labios con ella un eco silencioso de otra vida. Las palabras sabían a sal. Luego vino el anuncio. Los declaro marido y mujer. Estalló el aplauso. Las sillas temblaron bajo el sonido repentino. Aplaudí también, aunque me temblaban las manos. El sonido de la alegría a mi alrededor se sentía lejano, hueco, como música de otro cuarto. Se besaron bajo el arco blanco, el fotógrafo inclinándose para la toma perfecta. Los invitados vitorearon silbidos cortando el aire. Alguien gritó: ¡qué bonita! Otro: ¡pareja ideal! Me quedé de pie, el ramito apretado contra el pecho. Mi vista seguía tapada, pero alcancé a ver el brillo de su vestido, cuando giró su brazo en el de él. Cuando bajaron por el pasillo, la gente estiraba la mano para tocar la de ella para felicitar. Me hice un poquito a un lado para que pasaran. El dobladillo de su vestido rozó mi zapato, un susurro de satín contra cuero gastado. No me vio. Mientras los invitados se derramaban en risas y charlas, volví a sentarme. El cojín suspiró bajo mi peso suave y frío. Alisé el borde de mi vestido. Luego miré el espacio vacío donde habían estado el altar, brillando intacto. La ceremonia había terminado, pero algo más profundo se había callado dentro de mí. Algo que había esperado a través de años de silencio, por una sola mirada que nunca llegó. Los invitados se movieron como marea hacia el patio, un borroso de vestidos de seda y risas de champán. La música se derramaba por las puertas abiertas, brillante y sin esfuerzo. Lo seguí callada con mi ramito, cuidando no chocar con nadie que cargara copas o equipo de cámaras. El sol estaba más alto, esparciendo luz por la terraza de mármol, donde los fotógrafos ya empezaban a acomodar a sus sujetos. El fotógrafo principal, un hombre de unos 40, con bronceado y sonrisa practicada, estaba en un banquito pequeño dando órdenes alegres. Bueno, empecemos con la familia Valdés. Papás a los lados, hermanos cerca. Señalaba eficiente mientras la gente se apuraba a formar, alisando faldas y enderezando corbatas. Me quedé unos pasos atrás esperando mi turno. Se sentía natural esperar años de florista. Me enseñaron a quedarme detrás hasta que la belleza estuviera lista para el reflector. Pero esta vez no armaba flores. Esperaba una sola invitación a pertenecer. Ahora la novia con familia inmediata, gritó el fotógrafo. Alcé la barbilla alisando las arrugas de la cintura de mi vestido de lavanda. Me temblaban un poco las manos, así que apreté más el ramito. Di medio paso adelante, lista para que me llamaran por nombre. Pero la asistente, una chava con diadema, levantó su portapapeles y dijo:
Un momento. Sus ojos bajaron por la lista. Labios, moviéndose callados mientras checaba cada raya. A ver, novia, novio, papás del novio, hermanos del novio. Me miró con confusión cortés, luego al fotógrafo. Esa es la lista completa de familia inmediata. ¿Extendida después?, preguntó él sin alzar la vista de la cámara. Sí, extendida después, dijo ella ya alegre, volteando a juntar al siguiente grupo. Me quedé congelada. El calor me apretaba a través de las capas del vestido. Sentía el prendedor contra la piel filoso y frío. A mi alrededor la gente reía mientras el fotógrafo contaba. 3, 2, 1, perfecto. Una más. Por si acaso. Almudena estaba entre Gregorio y su mamá, sus caras inclinadas hacia el lente, el sol destellando en sus aretes de diamante. Se veía radiante, serena, completa. Por un momento casi me convencí de que voltearía, me vería esperando y me llamaría. No lo hizo. La asistente me miró otra vez, quizá leyendo mi cara, y me dio una sonrisa rápida. «Hacemos extendida ahorita, señora Montealegre», dije. Mi voz salió delgada. «Claro, en unos minutos». Asentí y me hice para atrás tomando lugar junto a una de las palmeras altas que bordeaban el patio. La sombra daba poco consuelo. Vi cómo cambiaban grupos los recién casados con las damas, luego los padrinos, luego las dos familias juntas. Cada vez que el fotógrafo alzaba la mano, yo tomaba airecito esperando mi nombre. Nunca llegó. Cuando las risas se calmaron y las cámaras bajaron, la gente empezó a dispersarse hacia el salón del banquete. La asistente cerró su portapapeles y corrió tras el equipo ya dando instrucciones por la diadema. Yo seguía bajo la palmera, el ramito ya marchito en mis manos. El último del grupo nupcial entró. Las puertas de cristal se cerraron con un golpe sordo sellando la risa dentro. Afuera solo quedó el eco tenue de un cuarteto de cuerdas. Me senté en una banca cercana bajando la vista al piso de piedra bajo mis zapatos. Unos pétalos se habían caído del ramito. Los aparté suave, el gesto automático como ordenar un espacio de trabajo que nadie más nota. Mi celular vibró en el bolso, un mensaje de una vecina, un chequeo casual del clima. Lo abrí fingiendo leer, fingiendo contestar, porque me daba algo que hacer con las manos. La pantalla se nubló mientras tecleaba nada. Adentro un nuevo grito de alegría subió cuando empezó el banquete. Podía imaginar el primer brindis, el tintineo de copas, el aplauso. Me enderecé los hombros, me sequé la esquina del ojo y me puse de pie. La ceremonia terminó. Las fotos se tomaron. Los retratos familiares estaban completos. Y yo seguía afuera con flores que nadie me pidió traer. El patio se había vaciado. La risa se fue hacia el salón de baile dejando el roce callado del viento sobre el mármol. La fuente del centro seguía susurrando sus ondas, atrapando el reflejo del sol de la tarde. Me quedé cerca del borde sin saber qué hacer conmigo. El ramito colgaba flojo en mis manos, sus pétalos rizados por el calor. Por un buen rato solo respiré. El aire traía olor a sal y champán, la dulzura leve de rosas sobreregadas. A mi alrededor el personal juntaba platos y doblaba sillas, sus movimientos eficientes, invisibles. El tipo de trabajo que entiendo demasiado bien. Pensé fugaz que habría estado mejor entre ellos, manos ocupadas. Propósito claro. ¿Estás sola? La voz vino de atrás firme, tranquila, no cruel. Me volteé sorprendida. Un hombre estaba a unos pasos, tal vez 60 y tantos, alto y bien cuidado. Su cabello plateado, peinado, ordenado hacia atrás. El azul marino de su traje atrapaba la luz en tonos suaves, como si esa mañana alguien que lo quisiera lo hubiera planchado. Su cara era abierta, pero medida, la expresión que sugiere paciencia y autoridad a la vez. Me enderecé por instinto, alisando mi vestido. «Supongo que sí», dije bajito. Asintió una vez, sus ojos buscando los míos. «Eso no está bien. Una mamá no debería estar sola en la boda de su hija». Intenté sonreír. «A veces es más fácil así». Inclinó la cabeza, un gestito de incredulidad. «¿Más fácil para quién?».
La pregunta quedó flotando entre nosotros. Bajé la vista al ramito ya medio marchito. Tal vez para todos los demás. Se acercó sus zapatos casi sin ruido contra la piedra. «Entonces arreglémoslo», dijo la voz suave pero segura. Me ofreció el brazo el movimiento natural, practicado. «Haga como que va conmigo». Parpadeé descolocada. Ni siquiera sé su nombre. Julián Altamira dijo fácil. «¿Y usted, Elvira Montealegre?». Sonrió de los que llegan a los ojos. «Pues señora Montealegre, vamos a dejarlos preguntándose por qué una mujer de la banda tuvo que esperar invitación». Las palabras eran ligeras, pero traían algo más hondo. Una comprensión que no sabía que necesitaba. Dudé. Luego pasé mi brazo por el suyo. Su mano era cálida, firme, del tipo que calma un corazón tembloroso, sin preguntar por qué tiembla. Juntos empezamos a caminar hacia las puertas arqueadas que daban al salón del banquete. El vacío del patio se sentía menos duro a su lado. La gente nos miraba al pasar, meseros, unos invitados rezagados por fotos. Sus expresiones pasaban de curiosidad leve a algo como reconocimiento, como si el simple hecho de estar junto a alguien cambiara cómo me veían. Adentro la música creció otra vez, ya suave, entretejido con la charla de los invitados. Julián se movía con seguridad, callada, saludando a gente que parecía conocer, asintiendo nunca presentando. Me di cuenta entonces de que llevaba presencia como quien lleva perfume sutil pero innegable. Al llegar hasta la entrada del salón, una encargada se adelantó. «¿Familia o invitados?», preguntó rápido. Julián no dudó. «Familia», dijo. Su mano se apretó leve alrededor de la mía. «Mamá de la novia y mi compañía». La encargada parpadeó. Luego sonrió haciéndose a un lado. «Claro, señor». Entramos juntos. El salón brillaba con candiles y risas del tipo de belleza que antes me hacía encogerme. Pero ahora, caminando a su lado, no me sentía chiquita. Me sentía presente. Julián se inclinó, su voz baja solo para mí. «Ahí está. Mucho mejor. Que vean lo que es la gracia de verdad». Lo miré sin saber cómo responder y encontré solo calma en sus ojos. Tomamos asiento cerca del frente donde por fin podía ver claro la mesa principal, el lugar donde mi hija estaba radiante bajo las luces. Por primera vez ese día, alguien había elegido verme. El salón de baile relucía con ruido y luz. Las copas tintineaban, los cubiertos sonaban, las pláticas se cruzaban como agua corriente. El olor a cordero asado y vino blanco flotaba en el aire. Dondequiera que mirara la gente brillaba con la seguridad de pertenecer. La mano de Julián descansaba leve sobre la mía mientras avanzábamos. En las puertas, un ujier joven en traje negro nos cortó el paso, su expresión eficiente pero no grosera. «¿Familia o invitada?», preguntó mirando de Julián a mí. «Familia», dijo. Julián sin pausa. «Mamá de la novia. ¿Y mi compañía?». El ujier parpadeó inseguro solo un segundo, antes de asentir rápido. «Claro, señor. Por aquí». Nos guió pasando los grupos de invitados esperando asiento. Sentía las miradas siguiéndonos, murmullos agitándose como viento en cortina. La palabra mamá llegó lo suficiente para que voltearan. Caras que no conocía se suavizaron, unas con curiosidad, otras con incomodidad. Julián no parecía notarlo. Caminaba con la calma de quien está acostumbrado a que todo cuarto se abra para él. Lo seguí en silencio, mis pasos al ritmo de los suyos, mis hombros enderezados como prestados de su firmeza. Nos detuvimos cerca de la segunda mesa del frente, lo bastante cerca para ver claro a mi hija. Almudena estaba en la mesa principal junto a Gregorio, riendo cortés a algo que su suegra le susurraba. Se veía impecable el cabello en ondas suaves, el vestido brillando bajo las luces. Cuando sus ojos se alzaron hacia el movimiento en la entrada, vi un destello de sorpresa. Su mano se detuvo a media gesto, luego bajó lento a su regazo. El ujier señaló nuestros asientos. «Aquí, señor. Aquí, señora». Julián le dio las gracias y corrió mi silla antes de sentarse. Al sentarme, la música creció del cuarteto al fondo del salón. Alisé el dobladillo de mi vestido de lavanda y sentí el zumbido curioso de voces ondulando otra vez.
Alguien susurró mi nombre. Alguien más el suyo. Julián se inclinó. «Parece que nos notaron», dijo bajito. Exhalé un suspiro tembloroso. «Creo que ya tuve suficiente atención para toda una vida». Sonrió. «Entonces asegurémonos de que sea la correcta». Los meseros pasaban con charolas de champán, sus movimientos rápidos y gráciles. Uno se detuvo junto a nosotros. «Una copa para la señora Julián», asintió. «2, por favor». Cuando llegaron las copas, alzó la suya en un brindis pequeño hacia mí. Por las mujeres que se mantienen en pie aunque nadie más lo haga. El gesto era simple, pero llenó el espacio entre nosotros con algo firme y cálido. Alcé mi copa, el borde temblando leve contra mis dedos. Y por los que notan dije. Inclinó la cabeza en reconocimiento callado antes de beber. Empezaron los discursos, voces amplificadas por el salón. Agradecieron a los suegros. El fotógrafo rondaba capturando sonrisas y brindis destellos de luz blanca, rebotando en cristal. Cada vez que el lente giraba hacia nuestro lado, sentía otra oleada de conciencia. No era por reconocimiento, era por ya no esconderme. Me senté más derecha, cruzando las manos alrededor del tallo frío de la copa. Veía el reflejo del candil brillando en su superficie, fragmentos de luz rompiéndose y volviéndose a formarse. A mi alrededor, el mundo seguía, pero por primera vez, ese día no estaba afuera mirando. Julián hablaba de vez en cuando, nada pesado, nada inquisitivo, solo plática ligera que anclaba el momento. Preguntó por mi trabajo, mi jardín, la florería que tuve. Cuando le conté de los años armando flores, sonrió. No me extraña que la lavanda le quede. Parece alguien que construyó su vida con paciencia. El comentario tocó algo hondo, algo no dicho. No respondí, solo asentí, agradecida por palabras que no daban lástima. Cuando llegó el siguiente platillo se me escapó una risa suave, callada, insegura pero real. Me sorprendió más que las miradas. Julián atrapó el sonido y me miró divertido. Mejor, murmuró. Y lo era. Por primera vez no me sentía intrusa ni ocurrencia tardía. Estaba entre la risa y las luces, los hombros ya no encogidos, el sabor de champán, aún en los labios. El día no había cambiado, no de verdad, pero algo dentro de mí había encontrado piso otra vez. El rumor del salón subía y bajaba como marea. Los meseros se movían entre mesas con platos de salmón y espárragos con mantequilla, sus pasos suavizados por la alfombra gruesa. La conversación crecía en olas, la risa puntuando el aire. La música baja y constante debajo de todo. Julián estaba a mi lado hablando en ese tono parejo y firme que parecía calmar cualquier espacio que ocupaba. Su presencia atraía atención sin esfuerzo. La gente nos miraba, sonreía insegura, susurraba detrás de servilletas de lino. Sentía el aire cambiar a nuestro alrededor, la curiosidad callada de quienes no me habían notado antes. Entonces dijo suave volteando hacia mí. ¿Era florista casi 30 años? Respondí. Cerré la tienda después de que murió mi esposo. La ciudad creció más rápido de lo que yo podía seguirle. Asintió la mirada pensativa. Aún así debe extrañarlo el ritmo. La gente cree que las flores son adorno, pero en realidad son memoria. Guardan momentos. Sus palabras me sorprendieron por lo exactas. Sí, dije bajito. Lo son. Hablamos callados y con cada intercambio sentía mis hombros bajar, la opresión en el pecho aflojarse. Nunca preguntó por qué estaba sola o cómo conocía así a Almudena. No fisgoneó. En cambio preguntó por las cosas que me hacían yo, el olor a glicina después de la lluvia, cómo el color puede consolar un alma de luto. El fotógrafo pasó su cámara destellando hacia mesas cercanas. Cuando la luz nos atrapó me giré un poco, pero Julián se inclinó y susurró. No se esconda. Usted pertenece en cada foto que quiera recordar. Algo en la frase se quedó conmigo. La siguiente vez que vino la luz, miré de frente, solo un latido. Del otro lado del salón vi a Almudena mirar hacia nosotros. Su risa titubeó un momento, reemplazada por un destello de incertidumbre. Se inclinó más hacia Gregorio, quien siguió su mirada. Su expresión no cambió, pero su mano apretó la copa.
Bajé los ojos antes de que volvieras a mirar, una mezcla rara de alivio y culpa apretándome. Julián notó, pero no dijo nada. En cambio, preguntó por el ramito que seguía junto a mi plato. La banda observó. «¿Lo trajo usted? Le queda». «Lo armé esta mañana», dije. «Costumbre, supongo. La costumbre puede ser gracia disfrazada», dijo. «El mundo necesita más». Un mesero rellenó nuestras copas. Las burbujas subían lentas en la luz. La gente en mesas cercanas seguía susurrando sus miradas, yendo de la presencia familiar de Julián a mi cara desconocida junto a él. Casi podía oír sus preguntas mudas. ¿Quién era? ¿Cómo llegó a sentarse ahí tan cerca de la mesa principal? Julián se recostó un poco despreocupado. Pertenecía a todos lados. Eso era claro. Pero de alguna forma me hacía sentir que yo también. Cuando empezaron los brindis, el tintineo de copas cayó el salón. La voz de Almudena llegó fácil mientras agradecíase a sus invitados. Se veía serena, hermosa, la imagen misma de una novia en control de su momento. Sus palabras fluían suaves de gratitud a elogio por su nueva familia. Esperé el pequeño espacio donde quizá me mencionara, pero nunca llegó. Aún así, cuando sonó el aplauso, me uní aplaudiendo suave. Lo hice no por reconocimiento, sino para mantener las manos quietas. Julián se inclinó un poco hacia mí. «Tiene una compostura notable», murmuró. Sonreí leve. Se aprende con el tiempo. El aplauso se apagó. La música subió otra vez. Los invitados volvieron a hablar, los susurros menos filosos, ahora más suaves, casi respetuosos. Por primera vez ese día sentí algo que no me atreví a esperar. No triunfo ni siquiera aceptación, sino un equilibrio callado. La luz del candil arriba se rompía en pequeños reflejos sobre el mantel, cada uno atrapado en mi copa. Pasé la yema del dedo por el borde escuchando el leve tintineo que hacía. Julia me miraba a los ojos amables. «¿Ve?», dijo. «El salón se ajusta cuando uno deja de achicarse». No respondí. Solo respiré firme y segura y alcé mi copa otra vez, mientras la música seguía a nuestro alrededor. La cena se sirvió y se recogió dejando el salón zumbando con plática suave y el leve traqueteo de platos de postre. El cuarteto cambió a algo suave y discreto. En la mesa principal, Almudena se inclinó hacia Gregorio susurrando, mientras ajustaba el puño de encaje en su muñeca. Volvía a sonreír su malestar anterior, alisado por aplausos y atención. El maestro de ceremonias golpeó una copa con tenedor de plata. «Damas y caballeros», anunció la novia, «y el novio quieren dar las gracias». El salón se cayó. Gregorio se levantó primero su mano, descansando leve en el hombro de Almudena. Su voz llegó fácil, cálida y practicada. «Queremos agradecer a todos por estar aquí celebrando este día con nosotros», empezó. «Significa todo tener a nuestra familia y amigos reunidos en un solo lugar». Hizo pausa mirando a sus papás. «A mi mamá y mi papá, gracias por todo. Su guía, su amor, su ejemplo de pareja. Solo espero hacerles honor». Siguió aplauso largo y fuerte. Sonrió amable esperando que se apagara antes de seguir. «Y a mis suegros Gloria y Ricardo Valdés, gracias por recibirme como uno más». Las palabras cayeron como peso. Mis dedos se apretaron alrededor de la servilleta. Gloria inclinó la cabeza modesta, su vestido azul, brillando bajo las luces. Casi oí el clic de su brazalete al alzar su copa. Gregorio se volvió a Almudena, que estaba radiante a su lado. «Y claro, a mi hermosa esposa, nada de esto tendría sentido sin ti». El salón estalló otra vez. Aplaudí suave, las palmas ardiéndome del esfuerzo. Se veían perfectos juntos, pulidos, agradecidos, inquebrantables. Almudena tomó el micrófono después. «Quiero repetir lo que dijo Gregorio», empezó. «Hemos sido muy afortunados de tener el cariño de ambas familias. A mis nuevos papás, gracias por guiarnos en cada paso. Han sido increíbles». Su voz tembló leve, luego se afirmó. «No estaríamos aquí sin ustedes». Las palabras quedaron colgando suspendidas. El tipo de silencio que finge estar lleno cuando en realidad está vacío. Bajé los ojos al mantel. El ramito de lavanda junto a mi plato
Ya se había marchitado del todo los tallos, oscureciéndose en el agua. Entonces oí una silla moverse lento, deliberado. Julián se estaba poniendo de pie. Tenía la copa en una mano, el tallo brillando en la luz del candil. «Si me permiten», dijo su voz cortando el murmullo del salón con calma sin esfuerzo. El maestro de ceremonias dudó inseguro. Julián asintió una vez y le pasaron el micrófono. No subió al escenario ni pidió atención con gestos. Solo habló firme y medido. «Quisiera hacer un pequeño brindis», dijo. Su mirada barrió el salón, luego se posó suave en mí. Por la mujer que crió sola a la novia con gracia, con aguante, con una fuerza que merece nombre. El salón se quedó quieto. Mi pulso tropezó. Julián siguió sin prisa. Sin ella este día no existiría. Sin sus sacrificios, su paciencia, su trabajo, no habría ceremonia, ni reunión, ni momento como este. Unas cabezas se voltearon hacia mí. Sentí calor subiéndome por el cuello, el ardor de lágrimas detrás de los ojos. Julián no apartó la vista. Algunos miden el éxito por estatus, otros por dinero, dijo. Pero la medida más verdadera es el legado, el que se construye callado día tras día, con amor que no pide nada y a cambio. Alzó la copa más alto. Así que esta noche quiero honrar a Elvira Montealegre. Y en su nombre haré una donación a la Fundación Mujeres de la Costa, apoyando a madres solteras que construyen vidas tan fuertes como la suya. Hubo un latido de silencio. Luego empezó el aplauso suave, al principio inseguro, luego creciendo hasta llenar el salón. Unos invitados se pusieron de pie. El fotógrafo giró su lente hacia nuestra mesa, capturando el brillo del momento. Del otro lado del salón, Almudena se quedó inmóvil. Su sonrisa titubeó congelada. La cara de Gregorio palideció, su mandíbula tensa. La expresión de Gloria se rompió lo justo para mostrar la rabia debajo. No me moví. Mis manos temblaron al alzar mi propia copa, el borde atrapando la luz. Encontré la mirada de Julián, logré un asentimiento callado y articulé las únicas palabras que salieron. «Gracias». Sonrió leve, nada ostentoso. Solo un hombre cumpliendo una promesa que nunca tuvo que hacer. Cuando se sentó, el ruido del salón cambió otra vez. El aplauso se desvaneció en murmullos, luego en ese zumbido de plática que esconde incomodidad. Pero algo invisible había cambiado el equilibrio del salón, la forma en que la gente me miraba, la forma en que yo miraba de vuelta. Julián se inclinó un poco hacia mí. «Ahora van a recordar», dijo suave. Me quedé muy quieta, la copa aún tibia en mi mano, y por primera vez ese día sentí el aire a mi alrededor aclararse. El aplauso se apagó despacio, reemplazado por el leve raspar de sillas y plática murmurada. A mi alrededor la gente seguía mirando sus expresiones, mezcla de curiosidad y sorpresa. Me quedé congelada, el pulso pesado en el pecho, mi copa intacta. El ramito de lavanda Isel a mi lado temblaba con la vibración de la música que volvía a empezar. Julián se inclinó, su voz calma entre el silencio inquieto. Lo manejó hermoso. No hice nada. Logré decir. Mi garganta se sentía en carne viva. Sonrió leve. Exacto. La comida siguió, aunque pocos en nuestra mesa parecían probar bocado. Del otro lado, Gregorio y Almudena hablaban en susurros con sus papás. El fotógrafo rondaba inseguro de si tomar más fotos. El aire había cambiado, como si el salón mismo no supiera cómo seguir. Cuando bajaron las luces para el primer baile, Julián empujó su silla hacia atrás. «¿Le parece salir un momento? Está fuerte aquí adentro». Dudé, luego asentí. Salimos por una puerta lateral a una terraza más pequeña con vista al lago. El aire de la tarde era más fresco, la música ahora, un ritmo lejano bajo el cielo abierto. Lanchas se movían lentas por el agua oscura, sus faroles brillando como estrellas pacientes. Por un rato nos quedamos sin hablar. Intenté encontrar palabras que cupieran en lo que había pasado adentro, pero ninguna llegaba. Al fin Julián dijo callado. «Se pregunta por qué lo hice». Lo miré sorprendida por lo directo. Siguió la voz, firme pero baja. «La empresa de su yerno me buscó una vez para invertir. Hace unos años. Decidí no seguir. Los números estaban bien, pero la gente no.
Fruncí el ceño. ¿Conoce a Gregorio? Lo conozco de oídas, respondió Julián. La red Valdés se enorgullece de apariencias, pero a veces las apariencias salen caras. Absorbí eso en silencio. Siguió mirando al agua. He pasado mi vida construyendo cosas que duren, empresas, fundaciones, alianzas. Se sabe mucho de la gente por cómo trata y a quienes no tienen poder sobre ellos. Me miró entonces ojos filosos, pero amables. Por eso invierto en integridad, no en imagen. Las palabras golpearon más hondo que cualquier elogio. Integridad, repetí suave. Es más rara de lo que debería, dijo. Y la vi hoy mucho antes de que me parara. Quise preguntar qué quería decir, pero el nudo en la garganta me dificultaba y hablar. El viento traía un leve olor a sal y flores, y pensé en todos los años que pasé sobreviviendo, callada las pequeñas dignidades que nunca entraron en discursos. No esperaba bondad aquí, dije al fin. De nadie. La bondad no fue eso, dijo Julián. Fue reconocimiento. La sencillez me dejó quieta. Se volvió al agua otra vez, su reflejo ondeando junto al mío. «Me recuerdas a alguien que conocí», dijo tras una pausa. Alguien que mantuvo su gracia cuando todos los demás la olvidaron. No tuve valor para defenderla entonces. Supongo que esta noche fue mi oportunidad de hacerlo mejor. Lo miré de lleno buscando en su cara la distancia entre deber y sinceridad. Lo que encontré fue honestidad callada, del tipo que no pide nada a cambio. «Gracias», dije al fin. Inclinó la cabeza. «No me agradezca. Usted hizo lo más difícil». Se mantuvo amable cuando tenía todas las razones para no serlo. Nos quedamos ahí en el viento suave, las luces del salón brillando detrás del vidrio, como un mundo al que ya no necesitaba entrar. Por primera vez ese día sentí algo moverse, no victoria, no orgullo, sino la sensación de que los largos años de aguante no habían sido invisibles después de todo. Julián me ofreció el brazo otra vez cuando nos volteamos para volver. Lo tomé firme ahora no porque necesitara apoyo, sino porque se sentía como caminar junto a un igual. Para la mañana siguiente la boda ya era historia. No la que los recién casados esperaban las fotos de vestidos de diseñador y candiles dorados. Quedaron enterradas bajo titulares que usaban frases como «brindis inesperado» y «benefactor anónimo». Alguien grabó parte del discurso de Julián y el clip empezó a circular callado en redes. Unos invitados lo compartieron sin comentario, otros con elogios. Al principio traté de no mirar. Mantuve el celular boca abajo en la mesa de la cocina, su brillo filtrándose leve por la pantalla. Pero al mediodía una vecina llamó para decirme que lo había visto. «Te veías tan serena», dijo. Las palabras de ese señor. Hermosas. ¿Quién era? No supe cómo responder. Solo dije, alguien que me recordó que existo. Para la tarde la historia se había corrido más allá de Guadalajara. La gente especulaba sobre la identidad de Julián, llamándolo filántropo, empresario, invitado misterioso que había defendido a una madre olvidada. Los comentarios eran corteses, a veces sentimentales, pero sentía la incomodidad detrás. El apellido Valdés tenía peso. Y el peso no quiere sorpresas. Almudena y Gregorio no dieron declaración al menos ese día. Sus nombres estuvieron en tendencias un rato, luego se deslizaron al silencio. Alguien del staff del evento me contactó por mensaje educado, preguntando si quería probar una foto para publicación. Decliné. Pasé mi vida detrás de las flores de otros. No estaba lista para ser titular. Cuando cayó el sol me senté en mi sala chiquita, la que aún olía leve a jazmín del arreglo que dejé antes de la boda. La casa estaba callada del tipo de silencio que antes me dolía. Ahora se sentía distinto. El silencio ya no me apretaba, hacía espacio. Puse agua a hervir para té el silbido suave en el aire quieto. En la barra estaba el ramito de lavanda que cargué todo el día. Los tallos estaban secos, ahora el color desvaneciéndose a gris, pero no podía tirarlo. Corté los bordes, puse las flores en un frasco y lo coloqué cerca de la ventana donde la luna pudiera tocarlas.
El celular vibró otra vez, otro mensaje que no abrí. Lo dejé vibrar hasta callarse. Afuera el aire de la noche rozaba las ventanas como susurro, el mismo ritmo que el viento llevó por el patio ayer. Pensé en Almudena entonces no con enojo, sino con una ternura cansada. Sabía qué tan fuerte aferraba su imagen, cuánto temía grietas en la vida que había construido. Tal vez aún no entendía que la perfección cuesta más de lo que el amor puede pagar. Me senté a la mesa de la cocina con mi té escuchando el zumbido del refri, el tic-tac leve del reloj. Todo lo que tenía era modesto, platos gastados, cortinas descoloridas. Una casa demasiado chica para Grandeur, pero se sentía lleno. Lleno de sobra. El aplauso que una vez me rodeó se había desvanecido en recuerdo, dejando algo más suave, más firme. No victoria, no ruido. Solo una certeza callada de que por primera vez en años ya no necesitaba que nadie dijera mi nombre para yo escucharlo. El golpe vino justo cuando el sol empezaba a caer detrás de los árboles de magnolia. Estaba regando las macetas del porche, el canto de las chicharras espeso en el aire. Por un momento pensé que era una vecina, alguien parando a preguntar por la historia que me había seguido a casa. Pero al abrir la puerta Almudena estaba ahí. No esperó invitación. Sus tacones chasquearon contra el piso de madera mientras pasaba hacia mi lado, su vestido aún arrugado del viaje. Sus ojos bordeados de rojo pero fieros fueron directo a la mesa, donde descansaba el ramito de lavanda seco. «Nos avergonzaste», dijo la voz rompiéndose a la mitad. «Usaste a ese hombre para humillarme». Cerré la puerta detrás de ella lento y deliberado. No usé a nadie. Se volteó brusco su cabello atrapando la luz. «Hizo un escándalo, mamá. Todos están hablando». Los contactos de negocios de Gregorio no paran de llamar preguntando. «El video está por todos lados». «No lo publiqué», dije callada. «No pedí nada de eso. Pero lo dejaste hacerlo», espetó. «Lo dejaste pararse ahí y hacerme parecer como alguien que no quiere a su propia madre». Sentí el temblor en sus palabras, antes que ella, la grieta pequeña entre furia y miedo. «Almudena», dije suave, «no lo traje yo. Solo dejé de disculparme por existir». El cuarto se quedó quieto. Por un largo momento lo único que se movió fue el reloj sobre la estufa, su tic-tac suave, cortando el silencio. Miró a otro lado, las manos temblando mientras apretaba su bolso. «¿Crees que yo quería esto? ¿Crees que no sé lo que dice la gente? Trabajé tanto para que todo fuera perfecto, para que nadie volviera a darme lástima». Caminé a la mesa pasando los dedos por los tallos de lavanda. «Has pasado tu vida tratando de que no te den lástima», dije. Pero en algún punto empezaste a confundir amor con vergüenza. Sus hombros se tensaron. «No entiendes lo que es que te miren por encima del hombro». «Lo entiendo exactamente», dije suave. «He vivido así toda mi vida». Parpadeó los labios entreabiertos pero sin sonido. La dureza en sus ojos flaqueó reemplazada por algo más cerca de confusión, tal vez arrepentimiento. «Cuando eras chiquita seguí me ayudabas en la tienda. Llegabas a casa con tierra bajo las uñas y me decías que querías hacer cosas bonitas para la gente. En algún punto decidiste que bonito era estar por encima de ellos. No es justo», dijo aunque su voz había perdido filo. «Solo no quería que se rieran de mí». «Nadie se ríe ahora», dije. Nos quedamos ahí, la luz del atardecer alargándose por el piso. Me miró y por primera vez desde su boda sus ojos encontraron los míos sin defensa. Podía ver a la niña que fue la que me trenzaba el cabello mientras yo ataba ramos para clientes. «Mamá», dijo callada. «No quise lastimarte». Asentí sin confiar en hablar. «Entonces no te lastimes tratando de impresionar a gente que nunca te notaría si no brillaras para ellos». Su barbilla tembló. «No sé cómo parar». «Empiezas dejando que te vean», dije. La luz se desvaneció entre nosotras. Se quedó un momento más, luego se volteó hacia la puerta. «Te hablo», murmuró. La vi irse su figura tragada por el ámbar del atardecer, el aire afuera pesado con olor a lluvia.
Cuando el sonido de su coche se desvaneció por la calle, la casa se asentó otra vez en silencio, y sentí por primera vez en años que el silencio podía ser fuerza. Pasaron 3 días antes de que viera su nombre otra vez. El correo llegó tarde esa mañana, metido entre cuentas y publicidad. Un montón ordinario, para un día ordinario. Pero un sobre destacó color crema grueso, con un pequeño sello plateado que atrapaba la luz. Fundación Altamira. Lo llevé a la mesa de la cocina y me senté un buen rato antes de abrirlo. El sello estaba bien puesto sin dirección de remitente, más que la palabra Altamira. Pasé el pulgar por él dudando. Nunca había recibido nada de una fundación, solo facturas, notificaciones y alguna tarjeta navideña de una vecina vieja. Esto se sentía de un mundo al que nunca pertenecí. Al desdoblar la carta, la primera línea me sacó un respiro lento e incrédulo. Estimada señora Montealegre, su dignidad merece un escenario. Si está dispuesta, nos honraría tenerla como asesora en nuestra nueva iniciativa y apoyando a mujeres que reconstruyen su independencia más tarde en la vida. Su experiencia, perseverancia y perspectiva serían invaluables. Estaba firmada con su letra conocida, Julián Altamira. Debajo de su firma una sola frase: el mundo necesita escuchar a quienes aguantaron con gracia. El reloj de la cocina tic-tac suave detrás de mí. Afuera una brisa movió las ramas de magnolia, el sonido como un shh bajo, urgiéndome a leer otra vez. Puse la carta plana en la mesa y la miré fijo, el pulso inestable. Pensé en todos los años que pasé haciéndome chiquita, en cada silencio cortés, cada opinión guardada para mantener la paz. Pensé en las palabras de Almudena en mi porche, su miedo a que se rieran de ella y el reflejo de mí misma en sus errores. Seguí el nombre de Julián con la yema del dedo. Podía oír su voz tan claro como si estuviera en el cuarto. La bondad no fue. Eso fue reconocimiento. Reconocimiento. La palabra se sentía distinta, ahora ya no ajena. Me puse de pie y caminé a la ventana. Al otro lado del patio la luz era más suave, un dejo de primavera escondido en el aire. Vi el arbusto de lavanda que planté hace años, podado y gris pero vivo. Brotes nuevos empujaban por la tierra, chiquitos, insistentes, seguros de su regreso. Miré de vuelta la carta. Unirse a un consejo asesor sonaba muy por encima de todo lo que había hecho en mi vida. No era líder, no como la gente espera. No tenía título ni estudios formales más allá de secundaria, ni dinero que ofrecer. Pero había vivido, sobrevivido y aprendido a construir paz de lo roto. Tal vez eso valía algo. En la barra había una tarjetita y un bolígrafo que guardaba para listas del súper. Los tomé, afirmé la mano y empecé al escribir. Estimado señor Altamira, gracias por creer que aún me queda algo por hacer. Acepto. Cuando sellé el sobre, el leve olor a lavanda se quedó en las yemas de mis dedos. Lo puse junto a la puerta, listo para el correo de la mañana, y me senté con una sensación callada que no podía nombrar. No orgullo, no alivio. Algo más suave, como respirar después de quedarse quieta demasiado tiempo. Afuera el viento se movió otra vez, trayendo el sonido del mundo siguiendo. Esta vez me sentía lista para ir con él. El primer taller fue una tarde gris en la Biblioteca Pública de Guadalajara, en un saloncito comunitario que olía leve a café y papel viejo. Yo misma acomodé las sillas plegables 12 en círculo flojo. Para las 2:10 estaban ocupadas. Las mujeres se sentaron calladas al principio, abrigos doblados en el regazo, ojos cautelosos pero curiosos. La mayoría eran de mi edad, viudas jubiladas, mujeres que habían sostenido hogares por años y ahora intentaban reconstruir solas. Reconocía su postura, esa mezcla de dignidad y disculpa. Yo la había cargado también. Empezamos sencillo. Les conté lo que aprendí después de perder a mi esposo, cómo checar un estado de cuenta, cómo llevar control de gastos mensuales, cómo preguntar sin sentirse tonta. Escucharon atentas, asintiendo, algunas tomando notas.
Al principio me temblaban las manos al hablar. Pero conforme pasaban los minutos, mi voz se afirmó. Les conté cómo una vez firmé papeles que no entendía, cómo confié en otros, para manejar lo que yo era capaz de aprender sola. Les dije que no era tarde para pararse al frente. Cuando terminó la hora, nadie se fue de inmediato. Se quedaron compartiendo historias de sus hijos, sus preocupaciones por los precios, subiendo el miedo a pedir ayuda. Nos quedamos hasta que apagaron las luces de la biblioteca, la charla del grupo llenando el espacio vacío. Antes de irse, una mujer, Edith, recién viuda, me tomó la mano. Creí que era la única, dijo. Sonreí. Ninguna lo somos nunca. La siguiente semana volví. Ellas también. Cada sesión creció 15 mujeres, luego 20. La biblioteca nos dio horario fijo jueves por la tarde y alguien trajo galletas. Hice hojas de trabajo con ayuda de una voluntaria joven que sabía más de computadoras que yo. Me encontré quedándome tarde después de cada reunión, hablando una a una con quien se quedara. Unas querían consejo, otras solo un lugar donde ser escuchadas. Me di cuenta de que lo que construíamos ahí no era de dinero, era de aprender a ser vistas. Aprender que el valor no se va con la edad. Una tarde cerca de la hora de cerrar, la bibliotecaria vino a la puerta y dijo: «Tiene visita». Julián estaba en el pasillo aún en su traje azul marino, su sonrisa callada pero familiar. No lo había visto desde la carta. Estaba en la ciudad por una reunión, dijo. Pensé pasar a checar a mi asesora favorita. Llegó temprano. Bromeé. Acaba de terminar la clase. Miró alrededor del cuarto, las sillas aún en medio círculo, la pizarra llena de notas. Parece más que una clase, dijo suave. Parece un comienzo. Miré el polvo de gis en mis manos y reí. Está desordenado, pero se siente bien. Asintió una vez. Usted es la maestra ahora. Las palabras se posaron suaves entre nosotros, más pesadas que elogio, más ligeras que orgullo. Después de que se fue, apagué las luces y me quedé un momento en el cuarto callado. Afuera el cielo se había despejado, el sol entrando por el vidrio, en franjas doradas largas. Salí despacio, el sonido de mis pasos firme en el azulejo, un ritmo que ya no intentaba seguir el de nadie más. Los primeros titulares aparecieron 2 semanas después de la boda. Al principio parecían pequeños susurros, en columnas de negocios y posts anónimos, en foros de inversionistas, pero en días crecieron. La red Valdés estaba bajo escrutinio por valuaciones infladas, alianzas calladas y promesas que se afinaban bajo revisión. Almudena leyó los artículos en la barra de su cocina, una mano apretando una taza que nunca bebió. Gregorio caminaba detrás, su celular pegado a la oreja, la voz subiendo y bajando, en frustración cortada. «Están exagerando», dijo. «No es nada que no podamos controlar». Pero el control se escapó más rápido de lo que podía contener. En 48 horas la fundación de Julián Altamira se retiró callada de varios proyectos conjuntos, y cuando Altamira se movía, otros seguían. Inversionistas pausaron. Reporteros llamaron y el mundo brillante que Almudena había construido empezó a astillarse. Su celular vibraba con mensajes, unos solidarios, la mayoría curiosos. «¿Estás bien? ¿Lo conocías? ¿Es cierto que la empresa de tu esposo estaba conectada?» Cada notificación era otro pinchazo de vergüenza. Silenció todo, pero el silencio no ayudó. El eco de la humillación era más fuerte. Gregorio dejó de caminar y aventó su celular en la barra. Él lo hizo, dijo, amargo. Ese hombre de la boda. El amigo de tu mamá. Almudena no dijo nada. Miraba fijo los titulares en su pantalla, su reflejo tenue en el brillo. Julián Altamira distancia su red del grupo Valdés tras preocupaciones éticas. Su garganta se cerró. Recordó la voz de Julián en la recepción, calma, segura, imposible de ignorar. Por la mujer que crió sola 6 horas a la novia con gracia. Sus dedos temblaron mientras scrolleaba. Apareció una foto nueva en su feed compartida por la cuenta de la fundación. Mostraba un salón en Ciudad de México elegante pero sencillo,
su fondo enmarcado con flores de lavanda. Y ahí en el podio estaba su madre, Elvira Montealegre, en gris suave, cabello recogido, ordenado, manos firmes en el micrófono. El pie de foto decía: honrando a mujeres que reconstruyen con integridad. Conferencia magistral de la señora Elvira Montealegre, asesora comunitaria y mentora. Almudena miró la imagen hasta que se le nubló la vista. La expresión en la cara de su madre era calma radiante, no orgullosa, no triunfal, sino segura. Se veía como alguien que había reclamado un nombre una vez borrado. Algo en el pecho de Almudena se rompió. Recordó las manos de su madre guiando las suyas por la tierra del jardín, el olor a lavanda machacada en el aire, la suavidad de su voz cuando decía: la belleza empieza con cuidado. Cerró la laptop y apretó las palmas contra los ojos. «¿Qué hice?», susurró. Gregorio no respondió. Ya estaba en otra llamada su voz otra vez, filosa, persiguiendo soluciones que no llegarían. Almudena se levantó despacio el silencio del cuarto, apretándola. Por primera vez en años sintió todo el peso de la distancia que había construido el espacio entre imagen y verdad, entre éxito y pertenencia. Su celular vibró otra vez un mensaje nuevo destellando: Replay Gala Fundación Ver. Ahora. No dio play. No necesitaba. Ya podía oír la voz de su madre en su cabeza, firme, amable, sin vergüenza. Almudena se hundió en la silla más cercana y cubrió su cara con las manos, dándose cuenta de que en todo su esfuerzo por subir, se había alejado de la única persona que le había enseñado cómo. La siguiente vez que Almudena vino no golpeó fuerte. El sonido fue suave, casi dudoso, como quien teme molestar algo frágil. Yo estaba en el jardín podando los brotes nuevos de lavanda que habían florecido temprano este año. El olor se quedó en mis manos mientras abría la puerta. Estaba ahí sin su brillo habitual, sin tacones, sin postura cuidada, sin sonrisa defensiva. Solo mi hija, ojos cansados, voz apenas encima de susurro. «¿Puedo pasar?». Me hice a un lado. «Claro». Adentro el aire traía la calidez de la tarde tardía y la dulzura leve de flores. Miró alrededor como viendo la casa por primera vez, las fotos pequeñas enmarcadas, las cortinas disparejas, el ramito en la barra. Todo ordinario, pero vivo. Puse agua a hervir mientras ella se sentaba a la mesa. Ninguna habló hasta que el agua empezó a zumbar. Cuando serví el té, sus manos temblaron leve al aceptar la taza. «No espero perdón», dijo al fin. Su voz se rompió al final. «Ni sabría qué hacer con él aunque me lo dieras». Me senté frente a ella, el vapor subiendo entre nosotras como algo que suavizaba el aire. «Entonces te ofrezco paz», dije. Sus ojos se alzaron inseguros. «Paz. ¿El perdón pide olvidar?», dije. «La paz deja que las cosas queden recordadas, pero calladas», asintió despacio, los dedos apretando la taza. «Vi tu discurso», dijo tras una pausa. «El de la gala. Te veías feliz, como si por fin pertenecieras a Gidatas a algún lado». «Pertenecía a mí misma», dije. Eso bastó. Exhaló un sonido largo que traía cansancio y alivio juntos. «Creí que me protegía cuando me alejé de ti», dijo. «Creí que el amor hacía débil a la gente. Pero fue el fingir lo que lo hizo. Fingir que no era tu hija». Las palabras quedaron ahí tiernas y crudas. Alcancé el florero pequeño junto a la ventana donde había puesto los cortes de la mañana. Saqué un tallo de lavanda del montón y se lo ofrecí. «Para ti», dije. «Es del mismo arbusto que plantaste a los 7, el que sigue volviendo». Lo tomó con cuidado, los pétalos rozando su muñeca. No creí que quedara nada vivo de esa época. «Es difícil matar algo que crece del cuidado», dije. Sus lágrimas vinieron calladas, entonces no en sollozos, sino en gotas lentas y firmes que dejaron círculos oscuros en el mantel. No me moví a consolarla. No me lo pidió. Solo nos quedamos ahí, dos mujeres unidas por distancia, y sangre dejando que el silencio hiciera el trabajo que las palabras nunca pudieron. Cuando el té se enfrió, se puso de pie. «Vuelvo la próxima semana», dijo suave. «Aquí estaré», respondí.
Se quedó un momento en la puerta la lavanda, aún en su mano. Luego se fue cerrando suave detrás. La casa se sintió llena después de que se fue el aire, aún con su presencia, el leve rastro de algo reparado, no perfecto, pero suficiente. Volví a la cocina, serví lo último del té en mi taza y miré el vapor subir y desvanecerse en el cuarto callado. Meses después me encontré de vuelta en el Rancho del Mar. Los mismos pisos de mármol, las mismas paredes de vidrio, mirando al lago, el mismo eco de risa que una vez me hizo sentir invisible. Pero esta vez, el aire se sentía distinto. Era un evento de recaudación para la Fundación Altamira, un evento temático de bodas para apoyar a viudas y madres solteras, empezando vidas nuevas. Me habían invitado como oradora, aunque la mayoría ahí ya conocía mi historia. Los candiles brillaban sobre la multitud, mientras voluntarios cargaban charolas de champán. Me quedé cerca del mismo arco donde una vez esperé en silencio, viendo la alegría de otros desde lejos. Ahora mujeres que había mentorado venían a saludarme, unas más jóvenes, unas mayores, cada una, parada un poco más alta que antes. Su risa llenaba el espacio que antes guardaba mi dolor callado. Julián se unió un rato aún en su traje azul marino, aún con esa calma que parecía anclar cada cuarto. Vuelta completa, dijo suave. Sonreí. No del todo. Los círculos se cierran. Yo diría que es continuación. Asintió, los ojos cálidos. Entonces, que siga. Cuando terminó la velada, los organizadores agradecieron a los invitados y el aplauso se extendió por el salón. Miré hacia el patio donde la fuente aún ondeaba bajo las luces. En algún lugar más allá de esas puertas, una vez me senté invisible apretando un ramito marchito. Ahora solo respiré y dejé que el sonido del salón se asentara dentro de mí. Después en casa me cambié a mi suéter y salí al porche. El aire era fresco, el cielo medio nublado, una franja plateada de luna sobre la calle. En la mesita de madera junto a los escalones había una lámpara de porche de latón que compré a un artesano del centro. Su base tenía grabadas 6 palabras simples, construida con gracia, guardada con respeto. Giré el interruptor despacio. La luz brilló cálida contra la noche suave lo suficiente para sentirse humana. Iluminó el camino del jardín donde brotes nuevos de lavanda empezaban a asomarse entre los tallos viejos. Pensé en Almudena, que ahora llamaba cada domingo. Ya no hablábamos del pasado. Hablábamos de cosas simples. El taller que planeaba su trabajo, sus intentos lentos de volver a crecer algo propio. Era suficiente. Me quedé un rato escuchando el zumbido callado del foco, viendo el leve movimiento de flores en la oscuridad. Luego susurré a la noche. Pude haber estado sola ese día, pero nunca volveré a estarlo. La luz ardía firme atrapando los bordes de cada flor pequeña y persistente, como la paz al fin aprende a quedarse.